Bueno, hola, ¿cómo están todos? Buenas noches. ¿Se escucha, no? El audio. Sí, se escucha. Ya, muy bien. A ver, lo que vamos a hacer entonces es continuar con la clase de ayer, ¿ya? Van a disculpar, no he podido estar sin tiempo hoy día. Terminando la clase voy a subir las dos clases y les voy a dar acceso, por favor, a todos los que me han mandado sus correos institucionales, ¿ya? Ahorita creo que estamos solo dos en la clase y supongo que van a ingresar ya los demás. ¿Ok? Así que esperaremos un par de minutitos más, por favor. A ver, esperemos unos minutitos más. Está grabando. Ok, a ver, mientras van ingresando sus compañeros, vamos avanzando. Ok, mientras van ingresando sus compañeros, vamos a ir avanzando, por favor. Ya, a ver. Bueno, ah, ya. Bueno, entonces, esta clase igual se va a grabar, los que han ingresado este último. No puedo darles acceso hoy día, por favor, mándenme sus correos institucionales para que les pueda dar acceso a la carpeta, ya, de los videos. Y por favor, hoy día voy a pasar los dos videos, ¿ok? Los dos videos. Hoy día voy a pasar, terminando la clase, voy a subir los dos videos y les voy a pasar el acceso, ¿ya? Voy a dar acceso a la carpeta mediante su correo institucional y les va a llegar un correo a su correo institucional donde va a haber un enlace a la carpeta, ¿ok? Así van a tener acceso a los videos. Ya, entonces, continuando con lo de ayer, vamos a empezar con el ejercicio, ¿no? Ahí estamos explicando un poco esta parte del ejercicio. Hemos hecho ya la parte del coasterisco, ¿no? Cómo determinar el coasterisco. Simplemente es todo lo que está al costado, ¿no? De la zapata, ¿ya? El esfuerzo efectivo en condiciones finales, ¿ya? Siempre en condiciones finales el Q. Asterisco efectivo para suelos granulares, ya sean arenas o gravas, y para suelos finos van a ser Q sin el efectivo, ¿no? Sin el apóstrofe, es decir, solo condiciones totales, ¿ya? En este caso hemos dicho que como el asterisco está en condiciones finales, entonces tomamos en cuenta el nivel freático final, ¿no? Por lo tanto, todo lo que está aquí abajo, hasta el nivel de fundación, está saturado, bueno, más abajo también, ¿no? Saturado, por lo tanto, aquí voy a utilizar yo el específico seco y todo lo demás va a ser saturado, saturado, ¿ya? Solo hasta el nivel de fundación. Por lo tanto, sería 16 por 2 más 19 por 3, ¿no? Y menos la presión de poros, que es esta alturita, altura isométrica, por la altura del agua hasta la base de la fundación, y sería 3 metros por el gamma del agua, ya en este caso 9.81. Tendríamos 59.57. Ya habíamos avanzado ayer en esta parte de acá, cómo determinar y corregir el gamma, ¿no? El gamma donde está apoyada la zapata. Por favor. Entonces,
hemos dicho que para poder corregir un peso específico, vamos a tener tres condiciones, ¿no? Donde tenemos que hallar primero D, que es la altura o la distancia de la superficie hasta el nivel freático en condiciones finales, ¿ya? Es decir, veo la condición final, mido desde la superficie cuánto es la altura D, en este caso 2 metros. Reemplazo en todo lo que es D, las condiciones, y el nivel de fundación ya conocemos, ¿no? 3 más 2, 5 metros hasta acá, ¿ya? Vemos cuál cumple, aquí no se olviden que aquí falta una apóstrofe, y sería esto hasta acá. Tenemos esta condición, por ejemplo. ¿Ok? En ese ejemplo teníamos que cumplir la primera condición, por lo tanto, buscamos esta fórmula y reemplazamos, ¿no? Gamma saturado 20 menos gamma del agua 10.19 kilonewtons por metro cuadrado, o kilopascales también, ¿ya? Ahora sí, para poder determinar entonces de la fórmula general, que es esta de acá, ¿no? Esta de acá, ¿qué hemos hecho? Ya hemos definido nosotros lo que es bueno, la cohesión ya tenemos, ¿no? El asterisco ya hemos calculado. Y el gamma ya hemos corregido. La base también ya es dato, ¿no? Lo que nos faltaría determinar son los factores por Sage. Ok. Espera un momento. Ya. Entonces, lo que nos faltaría determinar son los factores, ¿verdad? Los factores tanto de capacidad como de forma, ¿no? Tersagi, ya que el factor de profundidad de no lo toma en cuenta, ¿no? Tersagi. Simplemente lo adopta como si fuera 1. Entonces, ya hemos dicho que podemos determinar los factores n, pues, esas fórmulas de acá, o por Pavakos, ¿ya? Y mediante interpolación, si se requiere, ¿no? Pero en la tabla de Terzaghi ocurre que tenemos valores que están de uno en uno, ¿ya? Hay valores, por ejemplo, hasta el número 50, ¿ya? Así que no es tan necesario, no es necesario interpolar, ¿ya? Para los factores n. Entonces, directamente buscamos, en nuestro ejemplo, cuál es el ángulo de fricción efectivo que vamos a utilizar, ¿no? Sería directamente dónde se apoya la base de la fundación, es decir, este de acá. Ya los demás no se utilizan, solo son datos del suelo, ¿no? No se van a utilizar para este ejercicio porque la zapata se apoya sobre este terreno, sobre ese estrato. Por lo tanto, estos son los valores que me sirven para reemplazar en la fórmula general. Por lo tanto, con un grado 20 de ángulo de fricción, lo que vamos a hacer es venir acá, ¿no? Colocamos 20 y determinamos NC, NQ y N gamma, ¿ya? Si quieren utilizar fórmulas, tienen que verificar si es en radianes o es en sexagesimal, ¿ok? Por lo tanto, tienen que verificar con el ábaco, ¿ya? Reemplazar, digamos, 14 y tienen que salir los mismos valores, ¿no? NC para 20 es entonces 17.69, NQ 7.44 y N gamma 3.64, ¿ya? Listo. Veamos los n's. He dicho que vamos a ir creando en agrupaciones, ¿no? Puro n's, puro s's y puro d's, ¿ya? El factor de forma S, pero vamos a definir si nuestra zapata es rectangular, cuadrada, circular o continua, ¿no? Por lo tanto, el ejercicio nos dice que tiene una base 3 y una longitud 5. Entonces vamos a dividir eso. Si tienen dudas si es rectangular o no, o si es continua, nos dividen L sobre B. Y si esta relación es mayor a 1 y es menor a 10, ¿ok? Esa división, por lo tanto sería rectangular. Y tendrían que reemplazar esa de acá, ¿no? Si es mayor a 10, es una continua. Entonces, reemplazando para SC, reemplazamos estas fórmulas y obtenemos directamente, bueno, aquí esta fórmula y esta son las mismas, ¿no? Entonces, basta reemplazar una y van a tener estos dos valores de acá, ¿no? Como es el caso. SC es igual a SQ y reemplazamos B y L, ¿no? 1.12. Y ese gamma, pues, cambia el signo, por lo tanto 0.76. ¿Ya? Así tenemos los valores S y S gamma y SQ. Listo. Ya tenemos todos los factores, simplemente nos resta lo que es reemplazarlo, ¿ya? Es importante saber en qué fórmula van a reemplazar, ¿no? Si es con apóstrofe o sin apóstrofe, ya hemos dicho eso ayer, ¿no? Por lo tanto, reemplazamos y tenemos todo este resultado de los valores que hemos sacado, incluyendo el gamma corregido, ya porque son arenas. Por lo tanto, tendríamos 835.861.
kilopascales o kilonewton por metro cuadrado. Pero el método de capacidad, este valor no es, este Q último efectivo, no es igual a la carga neta, ¿ya? Hay un paso más que se debe hacer, y ese paso es este de acá. Les dije el día de ayer que se memoricen el diagrama del árbol, pues igual en este caso tendrían que memorizarse esta parte de acá, ¿ya? Porque esto no existe o no coloca el ingeniero en el formulario, simplemente tendrían que ya saber esto ustedes, ¿ya? ¿Cómo van a poder memorizar esto? Pues escribiendo varias veces, ¿no? Escriban 3, 4 veces, resuelvan algunos ejercicios y van a ver que es fácil de memorizar esto. ¿Okay? Ahora, todo depende de qué fórmula hayan utilizado, es decir, si han utilizado esta fórmula de acá, Q efectivo último o el Q último total, ¿no? ¿Okay? Eso es para caso de arenas o gravas y es en el caso para finos, ¿no? Arcillas o limos. ¿Ya? En nuestro caso son puro arena, ¿no? Se apoya en el sustrato de arena, por lo tanto vamos a utilizar la primera fórmula. ¿Okay? Entonces, como reemplazamos la primera fórmula, solo nos quedamos, ya tenemos este resultado acá. ¿Okay? Ya tenemos este valor numérico, entonces no necesitamos aquí restar la presión de poros. Esto de acá ya no se ejecuta. Directamente venimos aquí abajo, ¿no? Como marcan las flechitas. ¿Okay? Si está en la condición no drenada, es decir, para los finos, en este resultado, bajan acá, restan y obtienen recién el último efectivo, ¿no? Pero si dan una condición drenada o una condición de suelos granulares, gravas, arenas, directamente tienen el valor acá, bajan directamente a reemplazar y solo restan esto. Omite un paso, ¿no? Hemos dicho el día de ayer eso. Ok, entonces, para determinar esto ya tenemos este valor y nos faltaría determinar el Q efectivo inicial, ¿no? Por lo tanto, vamos a hallar eso, ¿ya? ¿Cómo hallamos eso? Como dice inicial, pues buscamos la condición inicial del agua y decimos que a partir de acá está todo saturado. Por lo tanto, todo de acá hay agua, ¿no? Todo eso tiene agua. Entonces vamos a utilizar aquí el gamma saturado y el gamma saturado, ¿no? A nivel de fundación. Por lo tanto, sería 17 por 2 metros más 19 por 3 metros, ¿no? Aquí está, menos la altura piezométrica, ¿no? Que sería desde la condición inicial hasta el nivel de fundación, toda esta altura. 3 más 2, 5. 5 más el gamma del agua sería la presión de poros, ¿ya? Pasando tendríamos 41.95 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Okay? Esto lo reemplazamos acá, ¿ya? Aquí está, efectivo neto, que es todo esto, reemplazando los valores, y tendríamos que ser, son 793.911 pascales, ¿no? El factor de seguridad es un dato muy importante, ¿no? Les he dicho, para la capacidad de apoyo, por lo tanto, este factor de seguridad vamos a restar o utilizar aquí, ¿ya? Lo dividimos entre el resultado que tenemos acá, efectivo neto, dividido entre el factor de seguridad, y tendríamos la carga segura neta. Este valor es el que vamos a utilizar como si fuera la carga neta. Con este valor de acá vamos a realizar nosotros el cálculo de incremento, el cálculo de asentamientos, todo lo demás, ¿ya? Así que ese es un paso, es el segundo método, ¿no? Para determinar la carga neta. El primero siempre ha sido el diagrama del árbol, y el segundo es el de capacidad de apoyo. ¿Ok? Y aquí acaba el ejemplo. ¿Tiene alguna pregunta de cómo determinar esto? Pregunta de este ejercicio. Sí, buenas noches, disculpe. Ese Q' es la carga efectiva inicial, ¿no? Este de acá, Sí, sí, la carga efectiva inicial. O también si quieren pueden llamarle esfuerzo efectivo inicial, ¿no? ya, es ¿Ok? igual al esfuerzo efectivo. Esfuerzo Ya, está efectivo bien. inicial, la carga efectiva inicial o esfuerzo efectivo inicial hasta el nivel de fundación. ¿Ok? Hasta el nivel de fundación es importante que sea hasta el nivel de fundación. ¿Ya? Todo de capacidad siempre va a ser hasta el nivel de fundación el análisis. ¿Ok? Y los datos que se van a utilizar son los donde está apoyado la base de la fundación. ¿Ya? Si estuviera apoyado por acá, digamos, entonces aquí está el apoyo, por lo tanto está trabajando el segundo estrato. Y tendría que utilizar yo la cohesión y el ángulo de fricción 11 y 12. ¿No? Eso es importante que se den cuenta. ¿Ya? Puede variar, digamos, esto. Puede decir, el DF hacer, no sé, supernet más un número, digamos. Podría ser también así el método, ¿no? Del INGE. Va variando cada semestre. ¿Ok?
Tiene, ¿no? El método de capacidad. A ver, vamos a irnos a otro método. ¿Ya? Ok, a ver. Un poco de teoría. Y sí ya adopta una teoría, ¿no? Donde sí contempla la condición de profundidad de la base, ¿no? Es decir, el factor D. ¿Ok? Entonces acá tenemos en el método de Meyerhof, no se asusten, ¿no? Aquí más fórmulas, pero cuando son cargas, ¿cómo te digo? Cuando existen cargas inclinadas o con alguna inclinación o excentricidad, se utilizan estas fórmulas de acá. Ya que vamos a hacer un ejercicio ahorita de esto. ¿Okay? Todo lo que hemos hecho en el anterior ejercicio es para carga vertical. ¿Ya? Carga vertical. Entonces pueden ver que aquí igual es Q efectivo último, Q último total. ¿No? Tiene lo mismo, es la misma fórmula, es una fórmula directamente. Es una fórmula general para los 4 métodos, excepto para el de BESIC, donde aquí en suelos finos varía la fórmula. Pero prácticamente la fórmula general es para los 4 métodos. Así. Ok, entonces vamos a utilizar, depende del ejemplo. ¿Ya? Igual, acá tenemos los factores NQ, NC, N gamma. ¿Ya? Donde NQ, NC prácticamente son los mismos para los demás métodos, solo que varía el N gamma. Ya, ahorita vamos a ver en la tabla. Los factores de forma igual varían, ¿no? Su fórmula para determinar. Aquí se toma en cuenta el Kp, ¿ya? Es el coeficiente de presión pasiva, ¿ya? Es tangente al cuadrado de 45 más phi medios. Esto está en sexagesimal, ¿ok? De Kp. No se equivoquen por favor con esto. Primero hayan Kp y recién pueden reemplazar acá, ¿ya? Y también aquí. Es importante determinar ese valor de acá. ¿Ok? Ahora, hay dos formas de determinar el SQ y el S gamma. ¿Ya? Para el ángulo phi mayor a 10 y cuando el ángulo phi es igual a 0. ¿Ya? Más que todo, más adelante vamos a ir a esta parte. ¿Ya? ¿Cómo varía esto? Y para los factores de profundidad, a partir de este método se van a ver en los demás métodos, donde se determina el DC, dQ y de gamma. ¿No? Okay. Igual hay dos maneras de determinar dQ y de gamma, cuando el ángulo phi es mayor a 10 y cuando el ángulo phi es igual a 0. Okay. A ver, vamos a irnos. Siguiente. Ya. Ok, aquí tenemos entonces otro ejemplo. La capacidad. Aquí se puede determinar esto por el método de diagrama del árbol. No, porque no tenemos aquí, por ejemplo, cuánto vale la carga vertical. No sabemos. Tampoco sabemos las dimensiones de la columna, ni tampoco sabemos la altura de mi base, ¿no? Porque yo necesito aquí determinar volúmenes. ¿Okay? Tampoco tengo aquí el suelo de compactación, cuánto es. ¿Ya? Entonces es importante determinar eso. ¿Por qué? Porque para poder decidir qué método utilizar. ¿Ya? Aquí fácilmente se puede ver que, como me dice método de Meyerhof, calcular la presión, máxima presión segura, utilizar el método de Meyerhof, entonces me dice aquí ya de entrada que tengo que hacer capacidad de apoyo, ¿no? Un factor de seguridad de 2.3, ¿ya? Y listo, ¿ok? Ahora aquí igual, bueno, aquí no me dan muchos valores, ¿no? Aquí directamente me marca ya la cohesión del ángulo de fricción, ¿ok? Para utilizar. Entonces directamente tengo que determinar qué tipo de suelo es para saber si voy a utilizar el Q último efectivo o el sin apóstrofe, el total. ¿Ok? El nivel de fundación está, por ejemplo, a los 5 metros, ¿no? 5 metros. La base 2, longitud 4, y tenemos gamma saturado, gamma seco, gamma saturado. ¿Ya? A ver, vamos a resolver este ejercicio. Okay. Primero, ¿qué vamos a hacer entonces? Definir la fórmula. ¿Qué fórmula utilizamos? Como son arenas, es en arena donde se está apoyando esto, entonces utilizamos esta fórmula de acá, en condición drenada, en efectivos. ¿Okay? Primero calculamos la cohesión es dato, después calculamos el coasterisco y el gamma. ¿Ya? Siempre de entrada esos valores. Pues no van a variar, ¿no? En los métodos diferentes, no van a variar los factores en cada método. ¿Ya? Por eso determinamos primero el coasterisco y el gamma efectivo. Ok, entonces decimos, tenemos aquí el coasterisco efectivo, ¿okay? Es todo lo que está aquí al lado, ¿no? Todo lo que está aquí al lado. Por lo tanto sería
como es en condición final, siempre el asterisco es en condición final, la altura el nivel freático en condición final serían 2 metros de gamma seco y 3 metros de gamma saturado. Eso es 18 por 2 metros, ¿okay? Más 20 por 3 metros. Y restamos la presión de poros, que sería 3 metros, menos, multiplicado por el gamma del agua. ¿Entiendes esa parte, no? ¿Cómo determinar el coasterisco? Siempre tienen problemas con esto. No sé por qué, si es realmente muy fácil. Es el esfuerzo efectivo en condición final, ¿ya? Y hasta la profundidad de nivel de fundación. Ok, si quieren entenderlo de otra manera. ¿Ya? Si tienen alguna pregunta, alguna duda, por favor en su momento. Si no se entiende, díganme en su momento para no arrastrar esa duda durante el ejercicio. A ver, por ejemplo, vamos a corregir esto, el nivel freático en condiciones drenadas. Sí, ¿no? Porque estamos trabajando en un suelo granular, estamos trabajando sobre arenas, ¿ya? Por lo tanto, esta corrección sí se va a producir. Cuando es suelo fino, no se corrige esto, directamente se mantiene el gamma, ¿ya? Por lo tanto, definimos cuánto vale D. En este caso, desde la condición final hasta la superficie, definimos la altura D, y serían 2 metros, ¿no? Reemplazamos D en las verificaciones, ¿okay? Y el nivel de fundación sería 5 metros. 5 metros y la base 2, ¿no? Y verificamos. 5 es mayor a 2, 2 mayor a 0, sí cumple, ¿no? Y basta que cumpla una, porque solo va a cumplir una, las demás no van a cumplir, ¿no? 5 más 2, 7, 7 es mayor a 2, sí. 2 es mayor a 5, no. 5 más 2, 7, 7 es menor a 2, no. Entonces solo cumple esto, ¿ve? Reemplazamos entonces esta fórmula de acá, que es el gamma saturado, K20, y el menos el gamma del agua, 981. Por lo tanto sería gamma de efectivo 10.19 kilopascales. Sí, una pregunta. No entendí muy bien lo que es lo que cumple lo que dice que cumple esa partecita, el cero. ¿Este cero? Sí, eso es. Ya. Existen, por ejemplo, estas fórmulas de verificación, ¿ya? Df mayor a D y D mayor a 0, ¿no? Esas tres verificaciones. Tienes que reemplazar esta D que calculas tú, ¿no? Desde la condición final, siempre desde la condición final, hasta la superficie es la profundidad D. Reemplazas aquí, aquí y aquí, ¿no? En todo donde exista D. El nivel de fundación, 5 metros, lo reemplazas igual en donde exista D, df. ¿No? Y la base, igual, conocida, ¿no? 2 metros, 2 metros. Vas verificando, 5 es mayor a 2, sí. 2 es mayor a 0, sí. Entonces, esta condición cumple matemáticamente, ¿no? Aquí 5 más 2, 7. 7 es mayor a 2, no. Bueno, sí, perdón. 7 es mayor a 2, sí. Y 2 es mayor a 5, no, no. No, matemáticamente no cumple, entonces no. 5 más 2, 7 es menor a 2, no. Entonces va a cumplir esta condición. Si cumple esta condición, utilizas esta fórmula acá. ¿Ok? Esas son las fórmulas para cada condición. ¿Ya? Aquí falta el apóstrofe, no se me olvidó. Y una vez que definas qué fórmula vas a utilizar, las reemplazas y obtienes el gamma corregido. ¿Entienden? Sí, muchas gracias. Muy bien. Oh, sí, Sigamos. otra consulta, perdón. Sí, 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 adelante. ¿Siempre se debe hacer una corrección cuando es en condiciones drenadas? Sí, cuando estás trabajando en suelos finos, en suelos granulares, gravas morenas, siempre se hace la corrección. ¿Ya? Si estás trabajando Ya, con suelos finos o limos, no se hace la corrección. ¿Ok? ya, en caso de suelos granulares, sí o sí, en el suelo granular está la arena, la grava, eso Sí, eso sería, es ¿no? prácticamente, ¿no? Los suelos granulares. Y los finos, limo, Ya, arcilla. ya está, me parece. Ok. Es importante que se entienda, ¿no? Bien esta parte. Ok, ahora aquí en su tabla, la tabla que le proporciona el ingeniero Camacho, lo que van a hacer es, se van a dar cuenta aquí, ¿no? El NC, aquí dice, ¿no? Factores de capacidad de apoyo a Hansen, Meyerhof, Besic. Esta fórmula, esa tabla, funciona para esos tres autores, ¿ya? Eh, ¿Ya? Es importante, por ejemplo, una vez, no sé, es una duda también que me han preguntado, pero como Meyerhof también calcula con inclinación,
Entonces aquí me han dicho horizontal, vertical. No, esto se refiere a M de Mierhoff, H de Hansen y V de Bessick, ¿no? Aunque a veces esto es ya, se sobreentiende, pero es mejor decirlo así. ¿Okay? Entonces, si se dan cuenta, los factores NC y NQ para los tres autores es lo mismo, ¿ya? Donde varía la metodología de los autores son las fórmulas de, bueno, de forma y en las de capacidad pues, varían en el N gamma, ¿ya? El N gamma. Entonces, es importante que no se equivoquen ustedes qué columna están utilizando. Estamos en Meyerhoff ahorita, ¿ya? Utilizamos solo esta columna. ¿Ya? Cuando estamos en Hansen o en Bessick, utilizamos solo esa columna. ¿Okay? En nuestro caso tenemos un ángulo de fricción de 30, ¿no? 30, que se apoya en ese estrato, ¿no? Con ángulo de fricción 30. Por lo tanto, el NC es 30.14, el NQ es 18.40 y el N gamma, a Meyerhoff, es 15.67, ¿ya? Y se anota. ¿Okay? Es fácil, ¿no? Es los métodos de capacidad. Solo es entender uno o dos y ya está. Los demás son lo mismo, prácticamente. Acá. Ahora, para hallar SC, solo hay una fórmula, ¿no? Para cualquier ángulo phi, dice. Pero para esto tienen que hallar KP, ¿ya? En nuestro caso, el ángulo phi es 30, sería 30 entre 2 más 45 y tangente al cuadrado, ¿no? Sacamos esto, 3, ¿no? El valor. Es en sexagesimal. ¿Ok? En las fórmulas, si es en radianes, por ejemplo, en el siguiente método, les va a decir radianes, ¿ya? Para que podamos reemplazarlo, pero prácticamente todas las fórmulas están en sexagesimal. Una vez que tenemos KP, reemplazamos ese 3, ¿sí? Y decimos 1 más 0.2 por 3, que es KP, y base sobre longitud, igual a 1.3. Y tenemos SC. Para SQ tenemos 30 grados, ¿no? Que es mayor a 10. ¿Ok? Mayor a 10. Entonces, reemplazamos esa fórmula, mayor a 10, y sería 1 más 0.1 por KP es 3 y 2 entre 4, ¿no? 1.15. Tenemos SQ y S gamma. ¿Ya? Ahora, ¿qué sucede cuando mi valor, por ejemplo, es 8, por ejemplo, o es 7? ¿Ya? Los ángulos de fricción, eh, según los resultados de los estudios geotécnicos, no son menores a 10, ya siempre son mayores, 12, 18, 30, 27. Más que todo, este ángulo phi ocurre cuando tenemos suelos finos, ¿ya? Cuando tenemos suelos finos, usualmente ocurre que el ángulo de fricción es cero, ¿no? Si se fijan bien en mecánica de suelos 1, perdón, han utilizado ustedes la parte del círculo de Moore, ¿no? O la parte de los circulitos, ¿no? Para determinar la cohesión y el ángulo de fricción, ¿verdad? A partir de los resultados, ¿no? Un esfuerzo máximo, ¿okay? Esfuerzo inicial, etcétera. Entonces, si se dan cuenta, en los suelos finos ocurre que la cohesión, a ver, vamos a ver con otro color, o los esfuerzos más o menos se representan así, ¿no? Así o así, digamos, ¿no? Entonces, tenemos nosotros acá, marcamos una línea recta para determinar lo que es los ángulos de fricción. Se dan cuenta que el ángulo de fricción mayormente es cero, el ángulo phi, suelos finos es cero, mayormente, ¿ya? Dependiendo de la composición puede incrementar un poco, pero dependiendo si es mezclado, ¿no? Si es arena arcillosa, grava limosa, etcétera, ¿no? Pero en esos casos ya va aumentando harto su ángulo de fricción. Entonces, aquí obtenemos obviamente el CU, ¿no? Si se acuerdan, suelos 1. Entonces, en suelos finos, normalmente van a tener esta condición, ¿ya? Todo depende de eso. Si están en suelos finos, usualmente van a tener esta condición. Pero si en suelos finos tienen ángulo de fricción 20, ellos sí tienen que utilizar este de acá, ¿ya? ¿Por qué? Porque no es la regla, ¿no? La fórmula. Y otro, seguramente es un suelo mezclado con suelos más gruesos, ¿ya? En arcilla con grava, digamos, donde la grava puede incrementar el ángulo de fricción, ¿ok? Y la primera fórmula obviamente se da en el otro caso, ¿no? En suelos granulares, ¿ya? Si se van a fijar en los valores comunes de grava o arena, tienen valores de 17, en arenas de 20, 25, en gravas ¿no? más elevados, 33, 35 y mucho más, ¿no? Entonces, más que todo se basa en ese de acá, ¿ok? Pues si tienen alguna duda, digamos, de esto, si es 5 o algo así, entonces pueden utilizar ustedes según el tipo de suelo,
¿ya? Ok. A ver, ya, entonces avanzado en esto, seguimos con los factores de profundidad, ¿ya? Bueno, con el factor de profundidad, igual, utilizamos aquí el cambio, ¿no? Pero con una raíz cuadrada. Okay, aquí tenemos, por ejemplo, la fórmula para cualquier ángulo phi, igual, ángulo phi mayor a 10 y ángulo phi igual a 0, ¿no? Con la misma explicación de la anterior. ¿Ya? Para DC reemplazamos y tenemos que es 1.866. Mejor si utilizan 3 decimales, ¿ya? Van a tener mucho más precisión. Y al del gamma o de Q, tenemos dos opciones, ¿no? Igual, como hace rato, ¿ya? Como mi ángulo phi es 30, mayor a 10, utilizo esta fórmula de acá. Reemplazo y tengo dq, que es igual a d gamma, que es igual a 1.433. ¿No? ¿Se entiende? Simplemente es reemplazar el valor y verificar el ángulo phi, nada más. Tenemos todos los valores entonces y reemplazamos la fórmula general, ¿ya? Ahora tenemos todos los datos, ¿no? Reemplazados. Ya no se olviden acá del 1 medio, a veces no sé por qué. Igual, eh, a ver, lo que yo hacía, digamos, en mi examen, cuando estaba la materia, yo me escribía toda la fórmula primero, ¿ya? Escribía la fórmula en principio, y a medida que iba hallando los valores, ya sea en tablas o todo, hallaba primero y colocaba, ¿no? En cuadradito los resultados. Y aquí, por ejemplo, la cohesión era 20, entonces ya reemplazaba aquí 20. Y 30.14, así, me anotaba aquí, 30.14. Si no tenía campo ya, me anotaba aquí abajito. Es importante esto, porque a veces quieren colocar en sus calculadoras directamente sin reemplazar así, ¿ya? O, no sé, se confunden tal vez de valores y NQ lo colocan aquí, o el N gamma lo colocan así. Entonces, son detallitos, ¿ya, chicos? Recomendaciones, más que todo, ¿ya? Reemplazan valores entonces y tenemos que el Q efectivo último es igual a 3743.967, ¿no? Pascales. Y este, hemos dicho como en el anterior ejercicio, esto no es la carga neta, ¿no? ¿Ya? Tenemos que hacer un paso más, que es ese de acá, ¿no? Dependiendo del caso. A ver, vamos a activar acá, porque está con animación esto. Ya. ¿No? Si trabajamos, por ejemplo, en condición no drenada, significa arcillas, limos, obtenemos, hemos dicho, el último, ¿no? Y este valor, como es numérico, lo reemplazamos acá y restamos la presión de poros, ¿no? Para hallar el Q efectivo último, este valor de acá. El lápiz, ese valor de acá. Pero si estamos en una condición no drenada, sean gravas o arenas, tenemos directamente este valor y lo reemplazamos abajo, ¿ya? No es necesario restar la presión de poros. Restamos el Q efectivo inicial y obtenemos la carga efectiva neta, ¿ya? Y después dividimos entre el factor de seguridad, ¿ya? Ok, como estamos en este caso, nos faltaría restar el Q efectivo inicial. Restamos el Q efectivo inicial que para determinar esto simplemente es esfuerzo efectivo inicial, ¿no? A ver, ¿dónde está el...? No sé si se nota, a ver, no se nota. Un ratito. Aquí abajo está. Este coefectivo inicial. A veces los niveles freáticos están por debajo del nivel de fundación y a veces eso los confunde, ¿ya? Si está por debajo no pasa nada. Quiere decir que a partir de aquí está el agua y todo lo que está arriba es seco. Entonces, simplemente utilicen todos los gamas secos que existen, ¿ya? Simplemente es hacer eso. Determinar cuál de estos gamas o precios específicos van a utilizar. En este caso todo está seco, por lo tanto sería 18 por la profundidad 5 metros, ¿no? Menos la presión de poros. Y como aquí mi nivel freático está tan abajo, así que todo está seco, entonces no hay altura piezométrica, ¿no? Es cero, ¿ya? No sé, alguna vez he visto a partir de aquí la presión de poros o la altura piezométrica pues hasta aquí, ¿no? La presión de poros siempre se mide hacia abajo, ¿no? Del nivel freático hacia abajo siempre es la altura del agua, ¿ya? Esa es la altura del agua. Siempre imagínense como una piscina, ¿ya? Aquí está el nivel del agua de la piscina. Obviamente, si estoy analizando hasta aquí, no tengo, pues, ¿no? Todo está vacío. Si mi altura de la piscina está acá, entonces, ya, tengo todo ese nivel de agua, ya, hasta el nivel de fundación. Siempre analiza hasta el nivel de fundación. ¿Entiende, verdad esto?
El efectivo inicial es 90, ¿no? Reemplazamos y tenemos este valor, 2653, y dividimos finalmente por el factor de seguridad, 2.3. Y tendríamos que la carga segura neta efectiva es igual a 1588. Esa sería mi carga neta. Con esto voy a determinar yo todos mis demás cálculos. Sencillo, ¿verdad? ¿Alguna pregunta? O si ese factor de seguridad es dato. Y dato. ¿He visto alguna vez, no sé si en los ejercicios de la U o en otro libro, pero a veces te dice el factor de seguridad? Dice, ucha, no, yo he practicado, siempre me han dado dato de esto. Pero no se dan cuenta que tienen que calcular todo, pero les da de dato, por ejemplo, ¿cuál les da de dato? Este valor de acá. Esto les da de dato. Entonces, ¿qué sucede? Con la fórmula ustedes obtienen esto o esto, ¿verdad? Luego lo restan con el esfuerzo efectivo inicial, ¿no? Llegan aquí y obtienen este valor. Pueden hallar hasta acá. Y esto lo reemplazan acá. Entonces este valor es calculable. ¿Ya? Es calculable. Y si esto te da de dato, ¿qué tienen que hacer? Simplemente es despejar, ¿verdad? Dato, y este valor lo calculas a partir de todo esto, y a partir de la fórmula que se va hace rato, listo, calculan el factor de seguridad. ¿Okay? Simplemente es eso. Entonces no se asusten, simplemente tienen que llegar hasta donde puedan y verificar cuál dato tienen o cuál no. ¿Ya? A veces he visto, no sé si creo que he visto en algún examen pasado esto. Con el factor de seguridad decía. Y les daba de dato este. ¿Ya? Listo. ¿Tiene de verdad este ejercicio? Sí, tengo una duda sobre la corrección del nivel freático, esa parte. Ya, a ver, ¿dónde está? Ya. A ver, la corrección de nivel freático, ¿no? A ver, vamos a ver acá. ¿Qué duda tienes de esto de nivel freático? ¿Ya? Primero tenemos que, a partir de nuestro perfil del ejercicio, determinar D. Aquí me pide D y D, ¿no? Calculo esto desde la superficie hasta la condición final de nivel freático, serían 2 metros. ¿Ya? Y reemplazo acá. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Reemplazo ahí, 2 metros, 2 metros, 2 metros. Luego reemplazo el nivel de fundación y la base. ¿Ya? Que es 5, es que tienes de dato. Y la base es 2 metros. Reemplazas igual. Y luego verificas matemáticamente, ¿no? 5 es mayor a 2, 2 es mayor a 0, sí, matemáticamente eso tiene coherencia. 5 más 2, 7, 7 es mayor a 2, sí tiene coherencia, y 2 es mayor a 5, no, entonces no tiene coherencia matemática. 7 es menor a 2, no, entonces la primera es la que cumple, ¿no? Utilizas esta fórmula de acá. Cumple esta de acá, utilizas esta fórmula de acá. ¿Ya? Y si cumple la de abajo, utilizas directamente el más cerca. Solo es eso. ¿O qué duda tienes? Está bien, la ecuación no vi, la de la... Sí, está. Pero está mucho mejor, gracias. Ya, entendí, ¿verdad? Es importante que se entienda esta parte. Ya para que no lleguen, digamos, hasta aquí y no han entendido bien esto y no pueden llegar hasta acá. Ya. A ver, vamos a hacer. ¿Dónde está esto? Creo que es este de acá que tengo. Con inclinación. Mm, ya, ya. Entonces, en este ejercicio vamos a utilizar nosotros aquí la carga inclinada. ¿Ya? Carga inclinada. Entonces, si se fijan bien, las fórmulas son casi iguales, ¿no? Solo que acá en el factor de forma se va a reemplazar por una i, ¿no? El factor i. En vez de que sea nsd, nsd, va a ser nid, nid, nid. Solo varía en eso. Entonces vamos a ir a la parte de las formulitas, ¿no? Las fórmulas para n son iguales, las mismas. Bueno, para S no se utiliza y para D son las mismas, ¿no? Donde varía es en las fórmulas de corrección por inclinación. ¿Ya? Las fórmulas de corrección por inclinación, okay,
por ejemplo, tenemos diferentes, ¿no? Primero, lo importante aquí es determinar, antes de que se mareen de tanta fórmula, es que existen tres tipos de I, ¿no? IC, el IQ y el I gamma, ¿no? I gamma. Entonces, primero voy a determinar dónde están los ICs para calcular ICs. Aquí tengo IC, IQ, IC, IQ. Aquí es I gamma, I gamma, I gamma. Entonces, tengo dos formas de calcular IC, IQ. Y tengo tres formas de calcular I gamma. Listo, ¿no? Así es más fácil, más entendible, ¿verdad? Para poder entender mejor esta tablita. Entonces, para determinar IC, IQ, yo tengo dos condiciones. Cuando el ángulo phi es mayor a 0 y cuando el ángulo phi es igual a 0. ¿Ya? Ahora, simplemente veo en qué condición estoy y reemplazo la fórmula. Ahorita voy a explicarles cómo determinar el ángulo θ. Okay, es el ángulo de inclinación. Para determinar el ángulo, el factor I gamma, ¿ya? Tienen que primero calcular el ángulo θ. ¿Ya? Verifican si el ángulo θ es el ángulo de inclinación, ya a partir de la vertical y la inclinada, ese ángulo. Si el ángulo θ es menor al ángulo phi, que es dato, o el ángulo θ es mayor al ángulo phi, entonces en diferentes fórmulas, ¿verdad? Por ejemplo, primero verifican esto de acá. ¿Ya? A ver, otra vez vamos a explicar esta parte, si no se ha entendido. Aquí tenemos para determinar el ángulo, el factor I gamma, ¿verdad? I gamma, I gamma, I gamma. Ahora, si se fijan las condiciones, tenemos que se repiten para ángulo phi mayor a 0, ángulo phi mayor a 0. Entonces, si por ejemplo mi ángulo phi es 20, ¿ya? Entonces directamente voy a estar entre este primer cuadrado. Si es 0, directamente va a ser gamma igual a 1, ¿no? Ahora, si es 20, tengo yo que verificar cuál de estas dos fórmulas voy a utilizar. Si mi θ es menor o igual a phi, o mi θ es mayor a phi. Listo. Verifico esto y utilizo la fórmula que corresponde. Ahorita en el ejemplo vamos a ver eso. Pero se entiende mejor así, ¿no? Vamos a desgranar acá, hacia el cuadrado. Este sería para determinar el gamma, ¿no? Y dentro de este gamma, pues tenemos para ángulo phi igual a 0 y ángulo mayor a 0, ¿no? Algo así. ¿Ok? Así se entiende un poco mejor, creo. A ver, vamos a ir a la siguiente. Al ejercicio directamente. A ver, dice calcular la máxima presión segura, que es el Q, es ese de acá, el Q efectivo seguro neto. Y me dice, cuando les dan con inclinación, les va a dar siempre este tipo de gráficas. ¿Ya? Dice, calcular la máxima presión segura de apoyo utilizando el método de Meyerhof, un factor de seguridad de 2.3, sobre la presión neta a nivel de fundación, para los siguientes datos. ¿Ya? Ahora, acá por ejemplo me da una carga vertical, ¿no? 4.500 kilonewtons. La base es igual a 2, la longitud igual a 4, me da niveles freáticos, me da acá los valores donde están apoyados, donde se apoya mi base, mi fundación, me da aquí su cohesión, su ángulo de fricción, ¿ya? Para que utilicen la fórmula. ¿Ok? Ahora, tengo que utilizar yo la fórmula de inclinación para suelos granulares o para suelos finos. Tengo que ver eso, ¿no? Porque aquí, si se fijan bien, en las fórmulas tenemos la condición drenada, inclinado vertical. La condición no drenada, inclinada vertical. ¿Ya? Drenada, suelos granulares. No drenada, suelos finos. Bueno, entonces, como es arena, es condición drenada. Ahora, cuando les he dicho ya, ¿no? Cuando nos dan un ejercicio con inclinación, nos van a dar, por ejemplo, esfuerzos laterales. ¿Ya? Este H es una fuerza horizontal en el sentido de L y horizontal en el sentido de la base. ¿Ya? En este caso tenemos 200 kilonewtons y 130 kilonewtons. ¿Okay? ¿Para qué me sirve esto? Que, a ver, ¿qué pasa cuando ustedes fragmentan una carga, un vector inclinado con una cierta inclinación? Van a fragmentarlo o van a descomponerlo en una vertical y van a descomponer en una horizontal, ¿verdad? Para determinar aquí la carga inclinada. Aquí ya tengo yo mi carga vertical y tengo tanto para el eje B, el eje L, tengo mi carga horizontal. Entonces lo que yo tengo que determinar es mi carga inclinada, cuánto vale la carga inclinada. Esto vamos a hacer.
Entonces, utilizamos la fórmula de carga inclinada efectiva, ¿no? Entonces, como en los anteriores ejercicios, vamos a empezar calculando el asterisco efectivo. Sería 18 por 2 más 20 por 3. ¿Por qué? Condición final, ¿no? Esfuerzo efectivo en condición final hasta nivel de fundación. Es decir, que a partir de aquí tengo agua, ¿no? 2 metros de seco y 3 metros de agua saturado. 18 por 2 más 20 por 3 menos la altura piezométrica, que es 3 metros. 9.81 es asterisco efectivo 66.57, ¿no? Eso ya lo tengo dominado. ¿Okay? Ahora, como es arena, se hace la corrección por nivel freático. ¿Ya? Condiciones drenadas, ¿no? Es decir, en condición final. Calculamos el valor de D, bueno, en este caso igual es 2, ¿no? Y cumple la primera fórmula, ¿no? Reemplazamos DF, D y B, cumple la primera fórmula. Es prácticamente el mismo ejercicio del anterior, solo que vamos a poner aquí inclinación. ¿Ok? Reemplazamos esta fórmula y tenemos que el gamma corregido es 10.19. Como es lo mismo, vamos a ir a lo más importante. NQ, lo mismo, ¿no? 30 grados, igual. 30.14, 18.30, que es NQ. N gamma para Meyerhof, tenemos Meyerhof, 1567. ¿Ya? Siguiente. Ahora vamos a ir aquí a lo nuevo. Es lo que importa, ¿no? Ese ejercicio. A ver, tenemos que mi dato es gamma, perdón, ángulo phi efectivo es igual a 30 grados. ¿Ya? Ahora, yo tengo, puede que solo les den, por ejemplo, la horizontal en B, listo. Es más fácil, ¿ya? Como tengo yo en dos sentidos, tengo que yo determinar dos fórmulas generales. Ahorita vamos a ver eso, ¿ya? Porque voy a tener yo aquí dos diferentes factores, tanto IC para la horizontal o para el sentido de la B, y IC y Q para el sentido de L. ¿Ya? Eso es más larguito este ejercicio. Entonces, voy a determinar primero el ángulo, me pide aquí en las fórmulas el ángulo θ. ¿Cómo determino este ángulo θ? Ya hemos dicho, ¿no? Es la vertical, ¿no? Y la horizontal. Tengo estas dos cargas, a 4500 y variaba, ¿no? Los horizontales. Para determinar cuánto es el ángulo θ. El ángulo θ es este de acá, el ángulo de inclinación θ. ¿Ya? Entonces, para determinar esto, ¿cómo puedo hacer? Tangente, ¿no? El vector lo llevo acá y sería tangente. A ver, no sé si se entiende esto. Vamos a hacerlo aquí. La vertical, la horizontal, ¿no? Y la carga inclinada. El ángulo θ es esto de acá. ¿Ok? Si yo transfiero esto aquí arriba, ¿no? Por posición, tengo que, para determinar este ángulo θ, sería tangente de, con tangente a la menos 1, de la fuerza horizontal, ya sea en B o en L, dividido entre la vertical, ¿no? El cateto adyacente, o fuerza sobre adyacente, sería la vertical. ¿Okay? Y esto, y aquí habría dos θs, ¿no? Dos ángulos θs, es decir, que aquella, esa tangente, este θ1 en el sentido de B y el θ2 que es en el sentido de L, ¿no? Lo mismo, solo que aquí va a ser HL sobre B y tangente a la menos 1. ¿Entienden? Ese es el ángulo θ. Entonces, a ver, vamos a salir de acá. Entonces tendríamos, para el ángulo θ en sentido B, hacemos HB sobre la vertical, tangente a la menos 1 de HB sobre la vertical. Y para el θL, tangente a la menos 1 de HL, ese de acá, dividido entre la vertical. ¿Okay? Entonces, reemplazamos los valores que tenemos. Tendríamos que el ángulo θ para B es 1.655 grados, ¿no? Grados. Y para L sería 2.545 grados. ¿Ya? ¿Se entiende, no? Cómo determinar ángulo θ. Sencillo. Ya. Una vez que hemos determinado entonces el ángulo θ, desde aquí ya sabemos que tenemos dos valores diferentes, ¿no? Ángulo θ para B, es decir, que vamos a tener que sacar nosotros factores de inclinación tanto para el ángulo B primero, para B, y el ángulo θ para L. ¿Ya? Es decir, vamos a hacer esto dos veces. Reemplazamos entonces y vemos, por ejemplo, acá. Para hallar IC
gamma, no, C y Q, tenemos dos condiciones, ¿ya? Cuando el ángulo phi es mayor a 0 o cuando el ángulo phi es igual a 0. Como mi ángulo phi es 30, estamos en la primera condición. Reemplazamos aquí entonces, ¿ya? Como tengo dos ángulos θ diferentes, tengo que reemplazar a cada uno. Y C y Q para este ángulo θ y C y Q para este otro ángulo θ. ¿Qué hacemos? Reemplazamos 1.655 del ángulo de θ B, tenemos 0.963. Y el otro, C y Q, reemplazamos con este otro ángulo θ y tenemos 0.944. ¿Ya? Ahora, vámonos a ver el valor de I gamma vamos a determinar. Okay. I gamma tengo tres opciones, ¿verdad? Primero voy a ver cuánto vale mi ángulo phi. Vale 30. Entonces, como este es ángulo phi igual a 0, no voy a utilizar esto. Esto no. Listo. Ahora aquí, ángulo phi mayor a 0, cumple ambos dos, ¿no? Cumple. Y aquí tengo otra condición. Si θ es mayor o igual a phi o θ es mayor a phi. ¿Okay? Entonces verifico. Si mi phi es 30, entonces verifico. ¿θ es 1.655 es mayor a phi? No, no. Es menor en ambos casos. Entonces, ¿estoy en cuál condición? Mi phi es mayor a θ. Estoy en esta condición de acá. Entienden, ¿no? ¿Cómo determinar esto? Ya. Pasamos entonces a utilizar esta fórmula de acá. Y lo reemplazamos. Como tengo dos θs, tengo que reemplazar dos veces. Aquí, ¿no? I gamma es igual a 1 menos θ sobre phi igual al cuadrado. Y aquí lo mismo, para diferentes valores de θ. Reemplazo la fórmula, tengo que I gamma para B, puedo colocar aquí igual, I gamma B, ICB, IQB, ¿no? Lo mismo. Igual a 0.893. Y para I gamma, con este θ diferente, 2.545, que reemplazo acá, es 0.837. ¿Hasta aquí tiene alguna pregunta? Ha sido muy rápido, no sé. ¿Tiene alguna duda? ¿Entiende, verdad? Ya, continuamos entonces. Listo. Ahora, determinar entonces, ahora sí, los valores de profundidad, ¿no? El D. Nos faltaría esto. Y aquí en los valores de profundidad, pues, primero tengo que determinar el KP, ¿no? Que es gente al cuadrado de 45 más phi medios. ¿Okay? Este valor me da 3. ¿Ya? Ahora, DC, para cualquier ángulo phi, el ángulo phi es 30, reemplazo, ¿no? KP y la base, perdón, el DF y el B, y tengo que es DC 1.866. Para DQ y de gamma tengo dos métodos, dos fórmulas. Verifico, mi ángulo phi es 30, por lo tanto estoy en la primera condición. Entonces reemplazo esta fórmula de acá. ¿Ya? Reemplazo también raíz de 3 y tengo que DQ es igual a D gamma, esto es igual a 1.433. ¿Okay? Con eso ya tengo entonces todos los valores. Ahora, la cosa aquí es esto. Como yo tengo aquí dos ángulos y he sacado dos valores para los factores I, C, I, Q y gamma, tengo que yo reemplazar dos veces, ¿ya? La fórmula general. Aquí está, una, dos. ¿Ya? Reemplazo, donde lo único que va a variar en la fórmula son los factores I, ¿ya? Solo son los factores I. Entonces reemplazo los valores y obtengo dos diferentes valores de Q último efectivo, ¿ya? Q último efectivo utilizando el θ B y Q último efectivo utilizando el θ L, ¿ya? Ahora, de ambos casos, ¿cuál de los dos voy a utilizar? Eso es muy importante, ¿ya? Y de esto, eso se basa en ir por el lado de la seguridad, ¿ya? ¿Por qué? Simplemente la respuesta para determinar cuál de los dos utilizar siempre es el menor, ¿ya? El menor. El menor tiene que utilizar, ¿ya? ¿Por qué? Porque si yo calculo, por ejemplo,
ejemplo, a ver, yo calculo, digamos, mi capacidad de mi fundación con este valor de acá, 2977, ¿ya? Mi suelo solo resistía 2910, entonces yo estoy diciendo que el suelo es mucho mejor, sin embargo, resiste mucho menos. ¿Se entiende, verdad? Es lo que van a llevar siempre en la carrera, por el lado de la seguridad y por el lado más crítico. El valor más crítico es el menor. ¿Ok? Siempre van a ir por capacidad, tienen que ir al valor menor. ¿Ok? Y ese es el valor que van a utilizar eh, bueno, que van a utilizar para determinar la carga neta. Ya, falta todavía, ¿no? Acá, aquí. ¿Ya? Entonces, 2910 lo reemplazamos aquí, perdón, ¿no? Aquí, 2910. Y tengo que restar el Q efectivo inicial. ¿Ya? El Q efectivo inicial, pues, igual que el anterior, ¿no? Está aquí abajo. Por lo tanto, es 2 a seco, 18 por 5 metros, menos 0, que es mi altura piezométrica por el gamma del agua, es igual a 90. ¿Ya? Lo resto y lo divido entre el factor de seguridad y obtengo que la carga segura neta es igual a 1226.228 kilopascales o kilonewton por metro cuadrado. Esto recién va a ser con lo que vamos a utilizar o igualar a la carga neta. Vamos a calcular con ese valor los asentamientos, todo lo demás. ¿Ya? Creo que lo más crítico de acá es saber utilizar esto de acá, esa tablita, ¿no? Saber utilizar la tablita de inclinación y saber cuál de los valores saco es el más crítico. ¿Ya? ¿Cuál es el más crítico? ¿Se entiende, verdad, ese ejercicio? ¿Alguna pregunta? Voy a ir muy, muy rápido, tal vez. Sí, sí podemos analizar la pregunta que nos pide. Hemos hablado de fórmulas, pero la pregunta más o menos, ¿qué nos Ya. está pidiendo? La pregunta del ejercicio es la misma que la anterior. Hallar la máxima presión segura, que es el efectivo seguro neto. ¿Ya? Calcular la máxima presión segura de apoyo utilizando el método de Meyerhoff. ¿Ya? O sea, eso se refiere que máximo que puede soportar el suelo, ¿no? Sí, eso se llama el capítulo capacidad, ¿no? Capacidad de apoyo, Mm, capacidad flotante también le dice. Es la capacidad que ya. tiene el suelo a partir de una cierta geometría de distribución, que es B y L, ¿no? Y ciertas características del suelo que van a definir cuánto puede soportar este suelo, ¿ya? Pero, a ver, lo que sucede, digamos, en estos casos, es que utilizando esta carga neta, o igualando con esta carga neta, o también por el diagrama del árbol, con carga neta, ¿ya? Sale un valor, ¿verdad? Un valor de carga neta, ya sea este o el diagrama del árbol. Lo que sucede es que existe asentamientos tolerables. Asentamiento, ya, se representa con una S por el inglés, y el asentamiento tolerable es diferente para diferentes tipos de suelo. Por ejemplo, para arenas, más o menos está entre los 20-25 milímetros de asentamiento. Entonces, lo que tú, digamos, vas a calcular la carga neta que vas a hallar, ya sea por capacidad o por grama del árbol, ¿ya? La carga neta te va a dar, con este valor, vas a tener tú un asentamiento, por ejemplo. Supongamos que mi asentamiento es 20, ¿ya? Cuando llevamos a Esmirna vamos a ver esto. Supongamos que mi asentamiento tolerable es 20, no puede sentarse más que eso, ¿ya? Entonces, mi carga neta ya, me va a dar un asentamiento. Y esto representa más o menos, aunque no es lineal, lo puedes representar así. Tengo carga, aquí tengo asentamiento, milímetros, y aquí kilopascales. Si no tengo carga, no tengo asentamiento. Entonces, aquí está un punto. Ya vamos a hacer con otro color. Un punto, ¿no? Cero. Y con la carga neta que yo utilizo para calcular mi asentamiento mediante fórmulas Schmermann, odométrico, ¿no? Yo voy a obtener yo con esta carga un asentamiento. Entonces, si uno estos valores, ¿no? Si tengo cero, si no tengo carga, tengo asentamiento cero. Si tengo esta carga, tengo asentamiento tantos, digamos 70 milímetros, ¿ya? O tengo aquí una relación, ¿verdad? Una recta más o menos.
aunque no es lineal, como les digo, el suelo no es lineal, no se puede representar así. Entonces, ¿cómo pueden ustedes determinar aquí el Q admisible? ¿Cuál es la capacidad admisible del suelo? O sea, ¿cuál es la carga admisible? ¿Qué quiere decir esto? ¿Cuál es la carga que soporta el suelo cumpliendo el asentamiento tolerable? Entonces yo tengo que venir acá, vamos a ver otro color. Aquí, si esto es 70 y mi tolerable es 20, más por aquí 20, y hago una relación de triángulos. Entonces, la carga es mucho menor. La carga con la que tengo que diseñar o la que tiene que llegar o distribuir en el suelo tiene que ser este valor para que yo pueda obtener 20 milímetros de asentamiento tolerable. Entonces, más o menos jugar, si en principio tenías una carga, no sé, pues de 10.000, entonces tienes que distribuirlos mucho mejor, ya sea con pilotes, con losa, ¿no? El tipo de cimentación ya no puede ser el mismo, digamos, tienes que cambiar el tipo de cimentación o si no, reducir la carga del edificio, ¿no? Muchas veces eso tampoco sucede, ¿ya? Pero más o menos este sería entonces el Q admisible. Así se determina el Q admisible. Una vez que determinan el asentamiento total con la carga neta que han utilizado a partir de la determinación por capacidad o por diagrama del árbol, ¿ya? Determinan ustedes la capacidad admisible con el asentamiento tolerable, ¿ya? Esto lo vamos a hacer ya en la parte de asentamientos. ¿Alguna pregunta más? No sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 sí. Hay una pregunta también, Osi. La carga neta no es igual, no es, digamos, el valor no es igual que ese carga prima segura neta, ¿no? No es igual. Carga prima segura neta. Este valor lo vamos a adoptar nosotros como si fuera la carga neta Ah, ya, ya. para calcular los asentamientos. Lo que hacíamos con el diagrama Ah, del ya. árbol, directamente reemplazábamos, ¿no? Y ahí se obtiene directamente la carga neta. El método de capacidad no. Muchas veces he visto errores que esta fórmula lo reemplazan y con esto calculan asentamientos. Y no es así. Ya ven la diferencia de 2910 a 1226, ¿no? Y todo eso va a depender tanto de cuánto van a reemplazar las fórmulas acá, ¿no? Del efectivo inicial y factor de seguridad. De eso va a variar. Entonces va a reducir, ¿ok? Va a reducir. Entonces, eso, no se olviden siempre de este paso. Por capacidad de apoyo tiene que ser este paso. Una vez que reemplacen, y este es el valor que van a igualar ustedes para la carga neta, ¿ya? Esto lo igualan y dicen, bueno, colocan por ejemplo aquí y dicen la carga segura neta es igual a la carga neta, listo. Y vuelven a repetir ese valor y listo. Y utilizan eso, ¿no? Nada más. Solo es eso, igualarlo a la carga neta. O tomarlo como si fuera carga neta, este valor. Este valor, no el otro. ¿Ya? No el de la fórmula. ¿Ok? No se olviden entonces este pasito. El formulario, que lo proporciona el ingeniero, no está. Tampoco está el diagrama del árbol. Eso tendrían que ser ustedes de memoria, así que memoricen por favor esto. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Ya. Por los demás métodos, eh, las inclinaciones igual tienen diferentes formulitas las inclinaciones por método de Bessick o Hansen, pero la idea es la misma, ¿no? La idea es la misma. Determinar las inclinaciones para poder sacar este Q último, ¿ya? Y determinar la carga segura neta. A ver, ya, hemos avanzado esto. A ver, vamos a seguir avanzando Hansen y Bessick y luego nos pasamos a la parte de incremento. A ver, ejemplo, el método de Hansen es lo mismo, pero lo que va a variar es, en Hansen y Bessick varía la fórmula para condiciones de suelos finos, para condición no drenada, ¿ya? En los anteriores métodos la fórmula era la misma, ¿no? En esto no, en esto de acá no, ya varía. Por ejemplo, aquí ya no se calcula los n's, ya solo se calcula el SC, el DC y el Q, ¿no? Q asterisco sin apóstrofe, ¿por qué? Porque estamos utilizando suelos finos. Aquí con apóstrofe para suelos granulares, ¿no? Arenas o gravas, ¿ya?
eso varía. Entonces, por ejemplo, vamos a ir, las fórmulas son las mismas, pero aquí va a variar esto. NC y NQ es lo mismo. El SC varía. Aquí en la condición, por ejemplo, aquí dice K en radianes. Vamos a ver cómo resolver esto. ¿Ya? Por ejemplo, aquí tenemos dos maneras de determinar SC y una manera para determinar SQ y una manera para determinar S gamma. Es una tabla unida, ¿ya? Son factores de forma y factores de profundidad. Aquí hay dos maneras para determinar DC, una para DQ, una para D gamma. ¿Ya? D gamma para todos los casos va a ser 1, no hay fórmula. ¿Ok? Ahora para DQ, a ver, ya, mejor con el ejemplo vamos a hacerlo rapidito, ya, que no se mareen con esta parte. Ahora, si se fijan bien, la tabla de hace rato es la misma, ¿no? Tabla para Hansen, Meyerhof y Bessick. Esto es lo mismo para las dos columnas, son lo mismo para los tres métodos. Va a variar con esas tres columnas. Estamos en Hansen ahora, vamos a utilizar esta columna de acá, ¿ya? Es importante que no se equivoquen en la columna que van a utilizar, ya por más que esté lado a lado. Entonces vamos al ejemplo directamente, ya el ejercicio. Dice calcular la máxima presión segura, es máxima presión segura neta también, de apoyo utilizando el método de Hansen. Un factor de seguridad, un factor de seguridad de 1.5 sobre la presión neta a nivel de fundación. Los siguientes datos. Aquí vemos un ejercicio diferente, donde tenemos aquí un estrato de arena, arcilla y arcilla. Entonces mi terreno, no, mi fundación está apoyada sobre un estrato arcilloso. No todos los ejercicios sean a pura arena. Me dan valores de base, de longitud, okay, de nivel freáticos inicial y final. Y aquí es lo importante, ¿no? El phi y el CU. Puede que aquí les pongan phi', no, C' y el phi', ¿no? Valores. Okay. Aquí, como dice arcilla, tienen que ustedes utilizar los valores que corresponden a arcilla. El C' y el phi' solo se utilizan cuando son arenas. Entonces, si te dan esos cuatro valores, esos cuatro datos, ustedes tienen que utilizar solo estos dos de aquí. Los demás solo están de relleno. ¿Ya? Bueno, comenzamos entonces. Ahora, a ver, veo la fórmula, ¿no? Aquí me dice CU 1 más SC asterisco más DC asterisco más Q asterisco. Entonces, las fórmulas que están con asterisco funcionan o sirven para esta fórmula de acá, suelos finos. ¿Ya? Entonces, tengo que hacer primero determinar, como siempre, el asterisco. Este es el que me pide, no para la fórmula. Asterisco. Pero este es asterisco sin apóstrofo, entonces no tengo que restar la presión de poros. ¿Ya? Sería entonces asterisco en condiciones finales. Mi nivel freático final es acá, por lo tanto todo está lleno de agua, ¿no? La parte de aquí. ¿Okay? Y voy a tomar yo aquí entonces los gamas saturados. ¿Ya? Sería 21 por 1.5 más el saturado 17 por 2 metros. Y listo. En caso, tengo 65.5. ¿Ya? No tengo que restar aquí la presión de poros, por si acaso. Ten cuidado con eso. A veces se automatizan y quieren restar siempre la presión de poros. Ahora sí, cuando los estamos con la presión de poros significa es que es Drenado. esfuerzo efectivo o Efectivo. drenado, ¿no? Sí. Efectivo. Ajá. Sí. ¿Ya? Eso se diferencia, ¿no? En la fórmula. Aquí pide Q asterisco efectivo. Aquí Q asterisco. ¿Ya? Ahora, como esto es arcilla, está apoyado sobre un terreno arcilloso, no tengo que, bueno, aquí, bueno, no me pide tampoco, ¿no? En la fórmula el gamma, ¿ya? Pero ya sea para Meyerhof o Terzaghi, donde me pide gamma, como es un suelo arcilloso, no tengo que, este paso se omite, el paso 2 de corrección por condición drenada, no se realiza, ¿ya? Es una condición no drenada. ¿Ok? NC, bueno, esto de acá está por demás, ¿no? Porque la fórmula me pide N, ¿ya? Así que esto está de más. Lo que me pide acá es SC de C,
¿ya? Así que vamos a irnos acá directamente. Ahora, para determinar lo que es DC y DC, tengo yo estas fórmulas de acá, ¿no? Tengo dos fórmulas, ¿ya? Pero si se fijan bien, la fórmula de acá, ¿dónde está? Me dice SC asterisco y DC asterisco. Entonces ya de entrada me dice que tengo que utilizar ese de acá, ¿ya? Ese de acá es la fórmula que vamos a utilizar, la primera, ¿ya? La segunda no, porque es para arenas. Entonces, SC asterisco es igual a 0.2 de B sobre L. Listo. Reemplazo SC asterisco, 0.2, 5 sobre 8 y se queda 0.125. SQS gamma es 1 más B sobre L, tangente de phi. Reemplazamos, es 25 y tengo que es 1.291. No hay ningún problema, ¿no? Aquí está la cosa. S gamma, 1 menos 0.4 de L mayor o igual a 0.6. Este es el detalle. ¿Por qué? Porque es una verificación. ¿Ya? Reemplazo primero S gamma. 1 menos 0.4 multiplicado por B sobre L. ¿Ya? Y sale 0.75. ¿Ya? Ahora, yo tengo que verificar que el valor de 0.75 sea mayor a 0.6, mayor o igual a 0.6. Si cumple esto, este valor se mantiene. Si por ejemplo fuera ese gamma, me hubiera salido por ejemplo 0.4, 0.55, lo que sea, ¿no? Menor a 0.6, entonces directamente yo adopto 0.6. Si es menor el valor que sacan aquí, 0.6, adopto directamente 0.6. ¿Ya? Eso es importante que se den cuenta. Aquí, por ejemplo, hubiera salido 0.55, ¿ya? Por ejemplo, ese gamma no va a ser 0.55, por más que hayan reemplazado una fórmula. ¿Por qué? Una condición, que ese valor tiene que ser mínimamente 0.6. Entonces, por más que hay 0.55, aquí ese gamma va a ser 0.6, directo. ¿Ya? Que es importante. ¿Entiende, verdad? Ya. Continuamos. Si tienen alguna duda, me dicen por favor en este momento. El DC. Ahora en la fórmula me dice DC asterisco. Entonces, esto de acá no voy a utilizar, ¿no? Calcular DC. Directamente hago 0.4 de K. ¿Qué es K? Perdón, esto de acá. ¿Qué es K? Tengo que hallar cuánto vale K. Para hallar K, yo tengo dos formas, dos fórmulas, ¿ya? Y sus condiciones están aquí al lado. Me dice, primero divida usted cuánto vale DF sobre B. ¿Cuánto vale df sobre b? ¿Ya? Si df sobre b sale menor o igual a 1, utilizas esta fórmula. Es la misma, ¿no? Es igual a df sobre b. Pero si la relación que has sacado de df es mayor a 1, ¿ya? Por ejemplo, no sé, 2, 1 punto algo, k va a ser igual a tangente a la menos 1 de df sobre b. Y esta tangente a la menos 1 tienes que colocarlo en radianes, ¿no? Por eso dice ahí, paréntesis radianes. En el formulario no sé si va a decir radianes, tienen que fijarse eso. Esa fórmula en el texto también dice radianes, ¿ya? Así lo remarca. ¿Okay? Entonces tienen que verificar cuál de estos valores cumple y utilizar la fórmula que corresponde. En nuestro caso, mi df sobre b es 3.5, df 3.5 y la base es 5. Mi relación sale 0.7, es menor a 1. Por lo tanto, mi k es df sobre b, ¿ya? Que es igual a 0.7. Entonces este k lo reemplazo. 0.4 por 0.7 sería 0.28 dc. Y ese asterisco es 0.28. Listo. El dq es 1 más 2 por tangente de phi, 1 menos seno de phi elevado al cuadrado por k. ¿Ya? Aquí en la calculadora tengan cuidado, por favor, ¿ya? Porque a veces he visto algunos errores donde este cuadrado lo multiplican a todo esto. ¿Ya? No sé qué pasa en su calculadora, pero ponen 2 tangente cuadrado, todo esto, y ponen al cuadrado todo esto. Tengan cuidado, por favor. Ese cuadrado solo va a afectar, ¿ya? al paréntesis. ¿Ya? Solo a este paréntesis afecta. El tangente de phi multiplicado por el paréntesis. ¿Okay? Es importante que tengan esto, mucho cuidado. En esa fórmula siempre he visto errores, siempre he visto problemas. Se equivocan en el DQ. Así que pongan ojo.
Ya, siempre, cuando estén practicando o en su formulario, pongan ojo aquí. En la calculadora tienen los problemas más que todo. Ok, y el K ya lo sacamos, 0.7. Reemplazamos entonces, ¿ya? Si se fijan bien acá, más o menos así, entra en la calculadora, 1 más 2 por tangente de 25. ¿Ya? Aquí sería un paréntesis más. Por 1 menos seno de 25 elevado al cuadrado. ¿Ya? Si se fijan, este cuadrado está afectando solo esto de acá. 0,7. ¿Ya? Este 0,7 afecta a todito, ¿no? Afecta a todito. Es el 2. Y eso es igual a 1.218. Listo. Y el de gamma simplemente va a ser 1. ¿Ya? Aquí tengo ya los tres factores. Ok. Listo. Reemplazo. Reemplazo en la fórmula los factores que, bueno, me sirven, ¿no? Me sirven. Entonces tendría directamente 5.14, que es constante, la cohesión no drenada, 55, 1 más SC asterisco DC asterisco más Q asterisco. Listo. Y tengo el Q último, es 462, ¿no? Newton por metro cuadrado. Ahora aquí como esto es total, va a variar, ¿no? Aquí va a variar. ¿Por qué? Porque estamos en una condición no drenada. Es decir, el valor que yo tengo es este de acá, ¿verdad? Y este valor lo reemplazo aquí. Aquí sí tengo que restar la presión de poros, ¿ya? La presión de poros, condición final. Busco mi condición final y hasta el nivel de fundación, ¿cuánto es? ¿No? Siempre hacia abajo. ¿Cuánto es? 3.5. Sería entonces 3.5 por el gamma del agua, que es 34.3 kilopascales. ¿Ya? Lo resto con el valor que he sacado y obtengo recién el Q último efectivo, ¿verdad? Aquí se añade un paso más. Después, este valor lo reemplazo acá y tengo que restar el Q efectivo inicial. El Q efectivo inicial simplemente es el esfuerzo efectivo inicial hasta el nivel de fundación. Busco mi condición inicial, ya, aquí abajo, y a partir de aquí tengo agua, y a partir de aquí está seco, ¿no? Sería entonces utilizar este gamma seco y este otro gamma seco. Sería entonces 19 por 1.5, aquí está, más 16 por 2 metros, ¿está? Y menos la presión de poros. ¿No? La altura pisométrica aquí como coincide con el DF, tengo altura de agua, entonces es 0. 0 por gamma de el agua, 0, ¿no? Hago la operación y tengo 60.5 kilopascales. Ya tengo esto. Me faltaría directamente determinar, bueno, restarlo a este valor de acá, ¿no? Y después dividirlo entre el factor de seguridad. ¿Ya? Finalmente tengo que la carga segura neta es 245.23 kilonewtons por metro cuadrado. ¿Ya? ¿Se entiende, verdad? Esto va a ser igual a mi carga neta que voy a utilizar para calcular lo demás. ¿Se entiende, verdad? Sí, o sea, en el examen generalmente así pide, así presión. ¿Perdón? En el examen generalmente así pide carga segura neta. Sí, carga segura neta. Esa es la nomenclatura que utiliza el ingeniero. Con carga segura neta. A veces he visto en algunos exámenes que pide, por ejemplo, calcular la carga segura neta o la carga neta directamente dice. Calcula la carga neta. Tienes que saber vos si calcular por el diagrama del árbol o calcular por capacidad, dependiendo de los datos que te dé. ¿No? Entonces, calculas y a veces dice, calcule por método de Sagi y Meyerhoff. Ya, entonces ahí te das cuenta que es por capacidad, ¿no? Porque te dan los métodos que tienes que calcular. Entonces calculas por Terzaghi el valor de carga segura neta y calculas el valor de Meyerhoff y lo promedias. Y obtienes el promedio de ambos valores. ¿Okay? Entonces empezamos nosotros a calcular siempre lo que es el coasterisco y el gamma, ¿no? Siempre empezamos los ejercicios con eso. ¿Por qué? Si me pide dos diferentes métodos, estos valores no van a cambiar. Esto no cambia. La base tampoco cambia. El gamma no va a cambiar. Porque la ubicación de la zapata, el nivel de fundación está fijo, ¿no? La cohesión tampoco va a cambiar. Lo que va a cambiar por cada método son las fórmulas de NSD, NSD, NSD.
Entonces ya tienes de entrada esos valores constantes, digamos. Hallas esto, ¿no? Hallas el asterisco, hallas el gamma, y luego dices factores por Sagi, hallas los factores. Luego factores por Meyerhof, hallas los factores, reemplazas en la fórmula general, resultados, sacas al final esto, ¿no? De acá y lo promedias. ¿Ya? También puedes promediarlo los valores de Q último, recién sacar esto. Matemáticamente es lo mismo, ¿verdad? Es lo mismo. Que la presión de poros final no va a cambiar, el Q efectivo inicial no va a cambiar, el factor de seguridad no va a cambiar, entonces lo que va a cambiar es el Q último. Puedes mediar los Q últimos y listo, ¿no? Medias y te saca una sola vez esto y ya. O si quieres hacer un poco más largo tu examen, pues otra vez haces este procedimiento para cada método. Pero yo lo veo, es obvio que puedes promediarlo directamente, los valores de Q último, los valores de acá, tanto Merhoff o Tsagi, digamos, medias y haces el procedimiento final, ¿no? Eso sería. Y ya han visto, es el mismo procedimiento para todos los métodos. Skepton para Basic es lo mismo. Ya solo varía un poco las fórmulas, pero el procedimiento es lo mismo. Identificar cuál vas a utilizar y listo, ¿no? Coger la fórmula y es lo mismo, ¿no? Ya han visto que el procedimiento es lo mismo, lo mismo. Hallas D, hallas S, hallas N y al final reemplazas y haces esto. ¿Okay? Se dan cuenta que es el mismo procedimiento, solo varían las fórmulas. ¿Okay? Ya. Entonces, con eso terminamos la parte de capacidad de apoyo. ¿Ya? A ver, vamos a ver. Así para, a ver, ASP también tenemos que hacer. Ya, a ver, vamos a hacer entonces, y tenemos un poquito de poco tiempo. Vamos a hacer Jambu. A ver, ¿cuál es pues este? Ya, Jambu. Okay. A ver, parte teórica, importante. Tienen que saber esto. El asentamiento, que se representa con S, el asentamiento total es igual a la sumatoria de 3 asentamientos. El asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación primaria más el asentamiento secundario, donde el asentamiento inmediato se produce tanto en, vamos a escribirlo mejor para no tener problemas, se produce en arenas y se produce también en arcillas. Y el asentamiento por consolidación primaria solo se va a producir en arcillas. ¿Okay? El asentamiento por consolidación secundaria es más que todos los asentamientos productos por el tipo de suelo, ya sea suelos especiales, por ejemplo, suelos que por sismo también podría ser. Es un asentamiento secundario, por factores secundarios, ¿ya? Externos. Y esto en la materia no se calcula, esto es más que todo para cálculos de casos especiales, ¿ya? Esto no lo vamos a ver. No se ve esto en la materia, ni en la carrera. Eso se ve ya en maestrías, en doctorados. ¿Por qué? Porque son asentamientos para casos, estudios de caso. ¿Ya? Por ejemplo, en sillar, en suelos residuales. ¿Ya? Suelo residual, si no saben, es el suelo. A ver, el suelo tiene un ciclo, ¿no? De roca, se va fracturando, se va meteorizando, se va erosionando, se convierte a canto rodado, de canto rodado se sigue fragmentando, se convierte en arena, y así, ¿no? Y mientras va erosionándose más, se convierte en suelos más finos. Entonces, lo que sucede es que el suelo residual, por ejemplo, en zonas bajas, no tiene la altura suficiente para tener recorrido. Entonces, ahí mismo va eh, erosionándose, ahí mismo va, ¿cómo te lo digo? Su ciclo se forma ahí mismo. O sea, esos son suelos residuales, ahí mismo va sucediendo todo y todo el ciclo
de erosión sucede en el mismo lugar, no tiene transporte. Entonces, es un suelo tipo especial, pues el sillar es así. A ver, ya, vamos a irnos directamente aquí a lo importante. En arenas, ¿ya? Cuando vamos a analizar arenas, asentamientos inmediatos, utilizamos el método de Schmiermann, ¿ya? Vamos a hacer con otro color, que vamos a utilizar el método de Schmiermann, ¿ya? Y para arcillas utilizamos el método de Jambu, ¿ya? O el método odométrico también sirve, ¿ya? Y para el asentamiento por consolidación primaria utilizamos el método odométrico solamente, o el SOET, también le dicen, ¿no? SOET, odometric en inglés, ¿ya? ¿Por qué les estoy diciendo esto ahorita? Que no quiero, digamos, entrar a un tema de asentamiento sin saber dónde entra, ¿ya? ¿Ok? Por ejemplo, a ver, para que sepan qué estamos estudiando y para qué sirve, dónde va a entrar esto, ¿ya? Vamos ahorita a llevar Jambu. Esto solo va a servir para calcular asentamientos inmediatos y solo sirve para estratos arcillosos. ¿Ok? Es importante. Mientras que el método odométrico te da un valor X, ¿ya? Donde tienes que multiplicar por un factor, no sé, 0. Algo, un factor cualquiera, ¿ok? Un factor, y ese factor va a definir, depende del número que sea asentamiento inmediato o asentamiento por consolidación primaria. Eso sirve para ambos, ¿ya? Entonces, eso es importante, ya que se den cuenta de esto. ¿Por qué? Porque al final de cuentas tienen que hallar ustedes el asentamiento total, ¿ya? Entonces, para hallar este asentamiento vamos a llevar Schmiermann, Jambu y el asentamiento odométrico, ¿no? Los más claves. ¿Okay? Entonces, comenzamos con el método de Jambu, ¿ya? Eso es relativamente muy sencillo, pero tiene su maña en el abaco. ¿Okay? La fórmula de Jambu es esta, ¿ya? Asentamiento inmediato, es importante. Asentamiento inmediato, para arcilla solamente funciona esto, ¿ya? Asentamiento inmediato es igual al coeficiente A1 multiplicado por el coeficiente A2, son coeficientes, multiplicado por la carga neta, hemos aprendido cómo calcular esto, multiplicado por la base, la fundación, y multiplicado por el módulo de elasticidad de la arcilla, ¿ya? Entonces, aquí la clave del método es determinar estos factores, ¿ya? Este EU ya es más o menos, ya viene como dato, ¿ok? La base, dato, y esto ya hemos visto cómo calcular, ¿no? Capacidad o diagrama del árbol. Entonces, la clave está en los factorcitos. A veces colocan A1, A2, ¿ya? Pero es lo mismo, son dos factores. Ok, el primer factor, o el primer coeficiente, ¿ya? Se utiliza este abaco de acá, ¿ya? Lo que yo he hecho cuando estaba estudiando, a ver, si se fijan bien, yo quiero, por ejemplo, definir cuánto vale el A sub 0, el primer coeficiente, cuando d sobre b, digamos, 5.23 me saliera, por ejemplo. ¿Dónde yo puedo definir 5.23 acá? Tendría que dividir, a ver, más o menos por acá, 5.23 por acá, y definir más o menos, ¿no? O sea, me refiero a que esta gráfica es, ¿cómo se dice? Es una gráfica grosera, que arroja valores grosso modo, es decir, no hay precisión, eso se refiere a grosso modo. No hay precisión de valores para definir de manera gráfica, ¿ok? Y solo se define de manera gráfica esto. ¿Cómo podemos hacer entonces esto? Lo que yo les recomiendo, como ya es presenciar el examen, es que ustedes agarren su formulario y hagan esto, ¿ya? Divídanlo, hagan una reglita y divídanlo, si es de 0 a 5 aquí, dividan 5 divisiones, de 5 a 10, 5 divisiones, ¿ok? Y aquí, de 0 a 0,8 a 0,9 y de 0,9 a 1, divídanlo en 10 divisiones de divisiones, así con esto, yo lo he hecho así con lapicero. ¿Para qué? Para no estar dudando si mi valor correcto es el valor que he adoptado es el correcto, porque si se fijan bien, el coeficiente es entre 0,8, 0,85, 0,9, esos son valores que afectan mucho, ya mucho.
cuando son decimales afecta mucho. Cuando son así valores pequeños, ¿sí? No es lo mismo adoptar 0,85 que 0,84 o 0,83. Entonces es mejor tener una mayor precisión en esto. Es una recomendación que los hago. Entonces, esta es el primer gráfico del abaco, ¿ya? Y el segundo, aquí es fácil, ¿no? Simplemente calculan cuánto vale de f sobre b, hacen chocar con la recta y la horizontal es el valor de a sub 0. Simple. Este es el gráfico más sencillo, la verdad. El segundo gráfico tiene su chiste, ¿ya? ¿Por qué? Porque en el segundo gráfico yo tengo que determinar la altura, la profundidad, donde se encuentra mi estrato de arcilla, ¿ya? Para eso, ahorita vamos a ver el ejemplo, yo tengo que primero determinar en qué curva estoy. Es una curva circular, cuadrada, ¿okay? Y para eso yo tengo que hacer la relación de L sobre B. ¿Qué forma tiene mi fundación? ¿Okay? Entonces, igual, si mi relación L sobre B es 2 o 3, por ejemplo, tengo que hacer divisiones acá, interpolaciones, y más o menos graficar una paralela a ambas curvas para que pueda yo graficar, buscar y buscar aquí el factor A1 de H sobre B. ¿Ya? Tiene su chiste esto. Vamos a ver ahorita esto. Tenemos este ejemplito. No es tan largo, es corto, pero es importante que aprendan esto porque esto sí piden el examen. A ver, es muy importante. ¿Ya? Dice, en la figura se tiene un estrato de espesor delgado debajo del estrato de fundación. El asentamiento inmediato puede ser calculado primero con un valor 1, B, y con altura HB, ¿no? O para obtener el A1T con una altura HT. Ahorita vamos a ver esa parte. A ver, ¿a qué se refiere esto? Esta fórmula de acá, para hallar este abaco, el método de Jambu supone en el abaco, vamos a ver aquí su figurita, supone que el estrato de arcilla está tocando la fundación. Es decir, que todo esto lo está tomando como si fuera arcilla. Es decir, que la arcilla está en contacto directo con la base de mi zapata. Aquí está mi zapata. ¿Ya? Eso no ocurre siempre, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nosotros tenemos, por ejemplo, estratos de arena, arena, arena. Y aquí puede estar aquí la arcilla. Y mi fundación puede estar aquí. Entonces, obviamente no está en contacto directo la arcilla, ya que está acá. Entonces, ¿qué puedo hacer si mi arcilla está más profundo y no está en contacto directo? Yo tengo que sacar entonces una relación de alturas para poder calcular el factor A1, ¿ya? Que es el más complicadito. Ahorita vamos a ver eso. Y eso se hace a partir de la resta de la altura mayor y la altura menor. Es decir, que vamos a determinar nosotros dos H's, ¿ya? Dos H's para que con esta primera H calculemos un factor A1, con esta otra H el factor A1 también, ¿okay? A1', digamos, y la resta de esos dos me va a dar recién el valor real, ¿ya? Ahorita vamos a ver eso. Eso sucede cuando mi estrato de arcilla está a una mayor profundidad, es decir, no está en contacto directo con la base de la fundación. Es lo que realmente sucede, mayormente, en los ejercicios del ingeniero. Así que vamos a hacer un ejercicio acá. ¿Okay? Pero vamos a hacer un ejemplo acá son dos ejemplos, ¿ya? El primer ejemplo es con la teoría simple, es decir, con la suposición, el método me dice que el estrato de arcilla está en contacto con la base de la fundación, ¿ya? Y es sumamente sencillo, van a ver la diferencia. Entonces me dice, calcular el asentamiento inmediato producido en el estrato de arcilla del siguiente perfil estratigráfico, es de acá, y con una carga neta de 1500. Aquí no vamos a calcular la carga neta porque ya sabemos hacer eso, ¿ya? Me da, por ejemplo, aquí datos de L sobre B, que es importante, 3 por 3, nivel de fundación es 2 metros, acá es 1.5 metros este estrato de acá, y 1 metro el otro estrato de arena. Es decir, que la arcilla está debajo de mi nivel de fundación, no en contacto directo. El caso más fácil. ¿Okay? Pero entonces determinamos el sub 0. Digo entonces, DF era 2 metros, ¿no? 2 metros, y la base 3, entonces divido DF sobre B, 2 entre 3 es igual a 0,67. ¿Ven? Aquí la relación es 0,67.
Entonces, de 0, 1, 2, 3, 4, en vez de que estén ustedes ahí teniendo el tiempo de su examen, tiene marcado aquí en su formulario esta rejilla. Hace mucho más fina y más precisa la gráfica. Entonces, más o menos busco aquí 0, aquí es 1, entonces sería 0,67 por acá. A veces he visto errores de este tipo. A ver, dice por ejemplo aquí 0,67 y no sé por qué, pero una vez he visto que aquí han puesto 6 y aquí me han marcado 0,67, pensando que es 6,7, no sé, o pensaba que pues, que era 0,5, 0,6, o no sé. No sé cómo se han confundido, pero aquí me han marcado más 3, 4, algunos más o menos. Entonces, 0,67, 0, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí 0,67, juego con la gráfica y obtengo cuánto vale. 0,9, 0,91, 92, 93. Listo. Mi A sub 0 es 0,93. Esta gráfica es sumamente sencilla, ¿ya? Y mucho más si está así rayado minuciosamente, ¿no? La gráfica. El caso 2, entonces, como mi estrato de arcilla está directamente en contacto con la base de la fundación, ¿qué pasa? Solo tengo que determinar un H, ¿ya? Un H. Pues aquí está 0, H0, H0. Este 0 de acá, esto de acá no le prestan atención, ¿ya? Este de acá está por demás, ¿ya? Pero si nosotros tomamos en cuenta la formulita, la primera altura, ¿ya? La primera altura es decir que no existe, por ejemplo, la primera altura, sino la altura más larga, ¿ya? La altura del estrato de arcilla. Por lo tanto, aquí es 0. A ver, no confundirlos, esto no le prestan atención mejor, ¿ya? Así no se van a confundir. Entonces, decimos, la altura del estrato, ¿cuánto es? Era 1,5, ¿no? La altura del estrato. Vamos a ver. La altura del estrato de la silla es 1,5. Ya. ¿Ok? Entonces reemplazo h sobre b. La base era 2, entonces h sobre b es 1,5 entre 3 igual a 0,5. Ya está. Aquí ya tengo yo cuánto vale esto. 0,5. 0,5. Ahora, pero ¿con cuál curva voy a hacer chocar yo esto? Que me podría haber salido 5 o 10 y no voy a saber con cuál de estas curvas puedo hacer chocar aquí, aquí, aquí. Entonces, para saber qué curva tengo que utilizar, yo tengo que hacer la relación L sobre B. Y mi L era 3 y mi base era 3, por lo tanto es 1, ¿no? En la condición cuadrada. Entonces, la recta o la curva que voy a utilizar es esta de acá, ¿no? Voy a chocar aquí. Bueno, aunque aquí creo que convergen todas las curvas, pero si fuera en el caso que me sale 10, por ejemplo, ya sabría con qué curva va a chocar, ¿verdad? Continuando con el ejercicio, entonces, me sale 0,5 sobre B, el valor de acá. 0,5 acá. Puedo chocar con la curva de cuadrado, que también coincide acá. Y sería el valor en horizontal de 0,1, 0,2, 0,3, ¿no? Entonces, H1 vale 0,3 directamente, ¿ya? Es en el caso donde la fundación tiene contacto directo con el estrato de arcilla, ¿ya? Pero ¿qué sucede cuando la arcilla está mucho más profundo? Bueno, ahorita vamos a ver eso. Entonces directamente reemplazamos, ¿ya? Aquí en mis datos tengo que el EU, el módulo de elasticidad en arcillas, es 17 meganewtons por metro cuadrado, ¿ya? Reemplazo entonces, reemplazo a 1, a 2, carga neta, la base, reemplazo los factores, la carga neta 1500, la base 3 y esto es cada dato, ¿no? 17 meganewtons. Ahora, ¿por qué aquí estoy colocando yo 17? Y aquí arriba esto está en kilonewtons por metro cuadrado, esto es 3, estos valores son adimensionales, ¿no? Kilonewton metro cuadrado por metro, ¿no? 3 metros, dividido entre meganewton. ¿Por qué? Porque es como que esta fórmula me va a arrojar valores en metros. Pero si este valor yo lo coloco en meganewtons, donde meganewtons es 1000 veces kilonewton, ¿verdad? Se divide en 1000, 10 a la 3, es lo mismo, ¿verdad? Un meganewton es igual a 1000 kilonewtons, entonces, como si el metro lo dividiera entre 1000, aquí el resultado me arroje directamente en milímetros. Resumen, si el modo de elasticidad ustedes lo reemplazan en valores de meganewton, la fórmula va a arrojar milímetros directamente, no tienen que convertir nada. ¿Ya? Ese es el resumen.
Aquí pueden ver, por ejemplo, la parte de la demostración matemática, ¿verdad? Newton por metro, las unidades, dividido entre meganewton por metro. Yo convierto todo a kilonewton, va a pasar 1000 kilonewtons por metro cuadrado, es 1 meganewton por metro cuadrado, lo mismo, ¿no? Simplifico esto con esto, y me queda metro dividido entre 1000, y esto me arroja milímetro. ¿Ok? ¿Entiende, verdad? Por lo tanto, reemplazando esta fórmula con 17 meganewtons sería 73.85 milímetros. ¿Ya? Y esto lo reemplazamos ¿dónde? Hemos dicho que la fórmula general, el asentamiento inmediato, ¿ya? Es la sumatoria del asentamiento inmediato en arenas más el asentamiento inmediato en arcillas, ¿no? Hemos dicho que en los dos casos ocurre, por lo tanto debemos sumar ambos casos. ¿Okay? Lo que estamos haciendo es determinar el asentamiento inmediato de la arcilla para entrar en la fórmula del asentamiento inmediato. ¿Okay? Y esta fórmula, el asentamiento inmediato va a entrar en la fórmula del asentamiento total. No sé si se entiende esto. Hemos dicho que el asentamiento, vamos a ir al revés. El asentamiento total es asentamiento inmediato más el asentamiento por consolidación primaria más secundaria, ¿no? Esto no tomamos en cuenta. El asentamiento inmediato se da en arenas y en arcillas, entonces el asentamiento inmediato va a ser igual al asentamiento inmediato en arenas más el asentamiento inmediato en arcillas. Sumando estos dos, tenemos asentamiento inmediato. Y ese de acá, el asentamiento por consolidación primaria, solo ocurre en arcillas, ¿ok? Y lo calculamos con otro método. Esto más que todo es para saber ese asentamiento dónde voy a utilizar en la fórmula total. ¿Ya? Ahí está, con detalle. ¿Entiendes esta parte? Sí, ¿no? Ya. Ahora vamos al otro ejemplo, donde, Continuemos mañana, o si se puede. ¿y qué horas ahorita? 12 menos 20. Ya. ¿Entiendes esa parte, verdad? Eso de acá. Más que todo me interesa que entiendan que esto es importante, muy importante. Y que reemplazar aquí meganewtons, ¿ya? Bueno, entonces ya es un poquito tarde. El día de mañana vamos a hacer este ejercicio de acá. De la arcilla se encuentra, no se encuentra en contacto directo con la base. Entonces nosotros tenemos que hallar aquí una altura que, a ver, en el segundo aboco me pide h sobre b. Para reemplazar. Entonces tengo que aquí hallar una altura y luego hallar aquí otra altura, hasta aquí abajo. Y hallo para cada uno el factor A1 y lo resto y recién tengo aquí lo que es el A1 para ese estrato a profundidad. Eso vamos a hacer el día de mañana. Bueno, si no tiene alguna pregunta más, ¿has avanzado hasta ahorita? Este ejercicio de acá. Incluir este ejercicio. Entonces, Ausi, el método de Jambu es puro con abacos. Sí, puro abacus. Donde el primer abaco es relativamente sencillo. El segundo tiene su maña, como les dije, ¿no? Tiene su condición. Como siempre, como ocurre normalmente en los ejercicios de los exámenes, la arcilla siempre está a mayor profundidad, entonces ocurre siempre este tipo de caso, ¿ya? No tienen que leer los dos H's, pero si en el caso la arcilla estuviera en contacto, simplemente reemplazan directamente H sobre B y hallan rápidamente esto, ¿ya? Ok, el día de mañana vamos a hacer entonces este ejercicio de acá. Lo que me interesa a mí es que entiendan dónde van a colocar el resultado del asentamiento inmediato de Jambu, de arcillas, ¿no? La fórmula de asentamiento inmediato, que es la suma de las arenas más las arcillas, y esto va a ir acá. ¿Alguna preguntita más? Bueno, ahorita voy a subir entonces esto a mi nube, el video, y los que no han pasado todavía sus correos institucionales, písanme por favor, para que les pueda dar acceso. Bueno muchachos, entonces vamos a parar el video.